es el director ejecutivo de la Fundación Corona, una fundación familiar de amplio reconocimiento en Colombia que trabaja desde hace más de 60 años para movilizar el desarrollo social en el país. Qué pertinente respecto a lo que estamos viviendo. Desde su rol como director ejecutivo, Daniel le ha apostado a la promoción de enfoques sistémicos, modelos de impacto colectivo y desarrollo territorial, articulando actores claves alrededor de las agendas priorizadas en la Fundación: educación, empleo y participación ciudadana. Él es ingeniero industrial de profesión, con énfasis en organizaciones y finanzas corporativas. Trabajó en Beta Invest, una banca de inversión. También luego asumió el rol de asociado en Endeavor Colombia, donde diseñó y ejecutó planes estratégicos para el crecimiento de emprendedores de alto impacto en industrias como educación, telecomunicaciones y biotecnología. Actualmente, Daniel es miembro de varias juntas directivas que incluyen la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, la Corporación National Advisory Board Colombia para la inversión de impacto y transferencia por Colombia. En los últimos años ha encabezado la agenda alrededor del desarrollo de las juventudes, los esquemas de pagos por resultados que son tan interesantes para nosotros, la inversión de impacto y la innovación financiera, liderando programas realmente innovadores en toda América Latina. Entonces, pues Daniel, bienvenido al Foro de Presidentes. Estamos muy agradecidos por este espacio. Carlos, muy buenos días y muchas gracias a ustedes, a los dos, por la invitación. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes. Uno de los temas que hemos venido desarrollando desde la Fundación, como bien mencionaste, aunque estamos en educación, empleo y participación ciudadana, ha sido ver cómo desde la filantropía se ve trabajando una forma de promover innovación financiera para traer más recursos del sector privado, ser más eficientes los del sector público. Entonces he tenido una pequeña presentación, quiero compartir con ustedes para compartirles más que medición de impacto, como mencionaba al inicio, va más orientado hacia mecanismos de innovación financiera que están logrando catalizar el impacto. Les comparto. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, ya. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, es una presentación, básicamente, como mencionaba con Carlos, que quiero hacerles que recoja algunos de los temas que han pasado en los últimos años, unas experiencias que tiene la Fundación, pues sobre todo abrir una conversación con ustedes para las preguntas. Entonces, lo primero, pensé como agendas presentales el para qué y el por qué la innovación financiera en temas de impacto social. Luego contarles un poco más qué mecanismos hay, la importancia de hablar del continuum del capital, algunos ejemplos, como les digo, y oportunidades en el sector empresarial, como mencionaba Carlos, pues ahorita la importancia de seguir entendiendo el rol como agentes de cambio. Entonces, el por qué. Yo creo que para nadie es sorpresa, mencionados claramente los retos que están viviendo también en el país vecino. En el mundo cada vez hay más retos sociales, cada vez más retos sociales, más retos ambientales. La cantidad de crecimiento de población, digamos, ha traído consigo una cantidad de complejidad y que uno lo ve muy claro en que los recursos no están siendo ni suficientes ni eficientes. Uno puede ver, hemos hablado mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, luego de los objetivos de desarrollo del milenio. Antes de la pandemia se necesitaban 3.5 trillones de dólares. Luego de la pandemia eso aumentó, la cantidad de recursos que se requieren. El reporte que decían este año en Naciones Unidas, el mes pasado, es que solo el 17% de las metas hacia los objetivos de desarrollo se están pensando alcanzar. Realmente hay unos retos grandísimos, digamos, en entender cómo debemos movilizar recursos, y no solo financieros, sino técnicos también, para ir logrando suplir todas estas necesidades sociales que hay a nivel global, pero que hay a nivel de Colombia y dentro de Colombia cada vez dentro de sus territorios. Tema que también hemos visto desde la Fundación Corona cuando monitoreamos los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de ciudades. Lo segundo es los recursos de cooperación. Nosotros trabajamos mucho con cooperación internacional y el país ha dependido mucho de inversión internacional. Ha venido disminuyendo y además de venir disminuyendo sentimos que está cambiando la forma de trabajar. Países como Estados Unidos, Francia, Suiza, con el mismo BID,
Y muchas de estas organizaciones están cambiando su forma de trabajar para el desarrollo social y ambiental del país, dando menos donaciones y dando más, obviamente, bajo su modelo de préstamos, pero bajo su modelo también de inversión sostenible y buscar diferentes mecanismos. Y los recursos públicos también se ha visto que aunque a lo largo del tiempo en algunas agendas han aumentado, la eficiencia y la efectividad de los resultados no se está logrando. Entonces yo creo que es muy importante entender, bajo un contexto donde los problemas son más complejos, están aumentando, tal aumentado, la sostenibilidad nos llama más y los recursos son menores, pues tenemos que buscar mejor forma de atraer sobre todo el sector privado para responder a algunas de las necesidades tanto sociales como ambientales que se tienen tanto en el país como a nivel global. Cuando lo vemos desde lo filantrópico y desde la fundación, acá pensamos como en estos 5 temas que son importantes. Uno, si uno promueve mecanismos de innovación financiera, puede aumentar el impacto. Porque les decía, uno puede profundizar por temas, uno puede lograr mayor efectividad, uno puede lograr ver, porque la perspectiva de inversión trae en sí siempre un cálculo de, bueno, cuánto es el retorno, cómo es la eficiencia, una gestión, desempeño y monitoreo bastante importante que acompaña mejores tomas de decisiones. Un segundo tema es la escala. Me paro desde una fundación y las fundaciones en Colombia son muy importantes. Hace poco la AFE mencionaba los billones de pesos que está invirtiendo el país desde las fundaciones empresariales y familiares. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente para llegar a la escala. Y en algunos casos ha buscado escalar con políticas públicas. Pero yo creo que en otros casos también debemos buscar otra escala a través del mercado privado, a través de nuevos recursos y buscar mecanismos que sean más eficientes. Siguiente componente creo que es la sostenibilidad. Muchas veces las inversiones sociales se ven como un proyecto, no como algo que debe ser sostenible. El cuarto tema que cada vez está cogiendo más importancia y lo va a tocar ahorita y luego lo toco nuevo al cierre es el tema de medición y transparencia. Usted lo mencionaba. A inicio de este año vino un aliado nuestro del GSG, el GSG, que promueve la inversión de impacto a nivel global y nos mencionaba cómo está cambiando en el mundo. Obviamente ha cambiado primero en Europa, luego en Estados Unidos, pero va a llegar acá todo el tema de transparencia. En Colombia todos usamos las mismas normas contables para dar rendición de cuentas de la contabilidad de las empresas, pero poco a poco hay unas nuevas normas S1 y S2 que van a ser unos estándares de transparencia en Colombia desde el 2025 y hacia adelante, cómo debemos responder al impacto tanto ambiental como social, porque ambiental ya se veía midiendo un poco más, que tiene el sector privado. Yo creo que la perspectiva de transparencia de todo lo que ya se viene haciendo y todo lo que se podrá hacer en el futuro es súper importante en estos temas de innovación financiera. Y por último, yo creo que tenemos que traer una visión compartida. Todos los grupos de interés deben participar. Las empresas, claramente, las fundaciones, la academia, el sector público, cuando debe participar, y la población. Es un tema muy importante que hemos aprendido, es cómo las poblaciones, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas mayores, hablando de las personas rurales, deben participar en el involucramiento de este tipo de mecanismos para que esto sea apropiado y también sea sostenible. Esto es algo que se viene promoviendo en Colombia desde Latimpacto, que ya les cuento, es la red que promueve Venture Philanthropy en Latinoamérica, ya hace varios años, pero para quienes no lo conocen, ha sido interesante hablar del continuum del capital, o sea, realmente cómo se invierte los recursos a lo largo del espectro, pues va cambiando la forma en la cual podemos entender las formas de generar impacto. Muchas veces cuando uno decía, no, por allá están las empresas, por acá están las fundaciones, y cada uno está haciendo dos mundos independientes, pues la verdad creemos que los recursos deben estar a lo largo de todo el espectro para generar un mayor impacto. Es muy necesario la filantropía tradicional y dar donaciones sigue siendo un mecanismo importante que no ha dejado de existir y no creo que deje de existir, pero se ha venido complementando con nuevos mecanismos. La visión de Venture Philanthropy es empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si una fundación puede empezar a vender servicios, a generar algo de ingresos? Uno comienza a trabajar con empresas donde también están generando un mayor impacto hacia lo social y se tiene una perspectiva de mejor financiación a la medida, mayor apetito de riesgo y promover, digamos, en cierta forma, digamos, como una asistencia técnica con medición de cómo se está logrando el impacto. Luego viene esa inversión social o inversión de impacto como una línea que es cercana. Para mí la diferencia principal de la inversión social a la inversión de impacto es
En la inversión social se buscan inversiones que generen tanto impacto social o ambiental y también financiero, pero puede ser primero el impacto. Se puede tomar una toma de decisión donde digo, yo quiero primero el impacto prima sobre el retorno financiero, y eso lleva a un tipo de decisiones, digamos, empresariales y organizacionales diferentes. La inversión de impacto, yo creo que tiene un balance entre primero promoverse la rentabilidad financiera, pero se tiene que tener intencionalidad y medición del impacto que se quiere. Entonces, pues vamos evolucionando. Luego se tiene todo lo que hoy en día se conoce como ASG o ESG, inversión rentable y sostenible, que cada vez hay más estándares nacionales, internacionales de cómo se está promoviendo el ESG, la triple cuenta. Creo que Colombia y muchos seguramente ustedes son muy promotores de esto. Y existe la inversión de mercado de capitales o de mercado donde todavía no se monitorea tanto el impacto, pero como les digo, vemos una tendencia global a que esté cambiando la forma de hacer rendición de cuentas en todo este espectro, no solamente en la filantropía, no solamente en la sector, sino en las de la mitad, donde se están generando nuevas innovaciones y aprendizajes de cómo medir y monitorear la parte del impacto dentro de las empresas que se está teniendo, impacto tanto social como ambiental. Y como les decía, los mecanismos innovadores es una herramienta. Vamos a hablar de mecanismos que se busca: eficiencia, costo efectividad, un cambio sistémico, un cambio de narrativa y mentalidad de que es los objetivos de traer el sector privado o mixto para lograr qué tipo de impacto. Y algo que sí es que debe tener un apetito de riesgo diferente. La palabra riesgo es la que siempre está en la ecuación de cualquier inversionista, de cualquier empresario, y es poder entender uno cómo puede transferir riesgos a otros para lograr mayores impactos, mientras que el mercado se va consolidando. Yo creo que es el principal rol de la filantropía, y desde la fundación uno debe ser un puente entre los riesgos que puede o no asumir el sector privado y puede asumir el sector social, entre los riesgos que puede o no asumir el sector público, el sector social. Y asumir esos riesgos nos permite pues, ir creando condiciones. Ya cuando son de mercado lo debe hacer el sector privado, y cuando es público lo hacen los públicos, pero la filantropía y las fundaciones estamos para hacer ese puente de tener un poco más de apetito hacia ese riesgo y probar y generar efectos demostrativos de construcción del mercado. Este slide, perdón, es un poco complejo, pero a mí me gustó mucho, lo conocí el año pasado en una visita en Alemania, donde muestran cada vez hay más y más herramientas de innovación financiera. Obviamente los financieros son reconocidos por crear instrumentos, digamos, que permitan atraer más recursos, administrarlos, pero uno debe entender para qué los quiere. No puede buscar, y uno ve en la ola de la izquierda cómo se puede tener unos para movilizar más recurso público, unos que pueden movilizar más recursos privados, unos en la mitad acá que buscan es aumentar la efectividad y la eficiencia. Y entonces acá hemos encontrado proyectos como los bonos de impacto social, mecanismos de pago por resultados, préstamos atados a impacto, mecanismos de blended finance, que ya les voy a compartir como algunos que estamos viendo que Colombia tiene un potencial importante para desarrollar, que ya se han hecho ejemplos por diferentes actores y se ha venido generando casos de estudios para seguir generando este ecosistema de promoción de innovación financiera. ¿Qué les puedo recomendar? Yo con gusto les voy a compartir esta presentación, pero estos son 3 documentos que me parece interesante compartir con ustedes como grupo. El primero, como les digo, el GSG o el GSG es la entidad global que se viene promoviendo hace más de 10 años la inversión de impacto, y ha hecho buenos estudios de cómo se debe promover mayor inversión y mejor inversión para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, un estudio del año pasado para mercados emergentes, un tema muy importante. Hay muchas publicaciones de cómo debe trabajar el sector privado para promover esta economía de impacto. El segundo es un documento que participamos desde la Fundación Corona y otras entidades, un estudio, una temática que nos ha tratado a Colombia, pero a muchos, y es cómo buscar innovación financiera para trabajar con los jóvenes, para el emprendimiento, para el empleo de los jóvenes, pero pensándolo en mecanismos escalables, mecanismos que puedan traer y capitalizar más recursos de todos los actores. Y esto se hizo con para organizaciones globales, Global Development Incubator y otro, mapeando más de 15 iniciativas a nivel global, donde decía, bueno, si queremos trabajar a los jóvenes y sus necesidades, pensemos dónde están las brechas de financiación. Las brechas pueden estar en la demanda,
es decir, en cómo cerramos las brechas de capital humano, competencias que necesitan. Pueden estar en oferta, y es como promovemos que haya más empleo, y eso pues ahí hay fondos y diferentes mecanismos. Puede estar en el matchmaking, y uno cómo logra promover innovación financiera para hacer que el match entre oferta y demanda y los procesos de selección de los jóvenes sea mejor, o en acompañamiento. Muchos temas de los jóvenes es que salen de los sistemas porque no tienen el acompañamiento idóneo para que atraviesen estas rutas. Es un estudio bien interesante que Colombia ha sido parte con casos de éxito y que queremos promover para atraer a más actores a seguir financiando en el país este tipo de temas. Y el último, uno que hizo el gobierno desde APC, como les digo, la cooperación está en momentos de reflexión de cómo atraer más y mejores recursos, no solo de cooperación, sino también del sector privado. Y junto con la cooperación de Canadá Impact hicieron un estudio cuáles son estos mecanismos que se están teniendo hoy en día en Colombia, que se necesitan y cómo los podemos seguir promoviendo. Como les digo, estos se van a poder compartir con ustedes. Voy avanzando y Carlos, si hay alguna pregunta o algo, no veo manos, me cuentes. Entonces, voy a compartir algunos de los mecanismos y los ejemplos. Voy a pasar un poco más rápido para dejar tiempo más para conversar con ustedes. Los fondos de inversión de impacto, Colombia ha sido de hecho pionero, acá existe el fondo inversor, pero acá también está Acumen, está Bambú, y ha habido otros fondos donde realmente lo que se busca es recoger diferentes recursos de inversión, pero invertir en empresas que estén generando un impacto, tanto social como ambiental, que sea medible. Hemos visto un crecimiento importante en toda la región. Obviamente, en la última medición de inversión de impacto en Colombia hablamos de que es un mercado de cerca de 500 millones de dólares, pero ha venido creciendo, y esto dependiendo cómo lo midamos, pero es buscar un cambio de mentalidad de cómo las empresas y los inversionistas también van buscando acompañar empresas que cumplan este tema de impacto y a lo largo de su cadena de proveedores. Ese es el principal y el mecanismo más conocido, se hace a través de deuda, de equity, de mezzanine, ha habido uno que ha funcionado mucho en México que es Revenue Based Financing, dado que acá en Colombia no tenemos tantas estrategias de salida, pero sí hemos visto como un ecosistema creciente en toda esta parte de fondos de inversión de impacto. El segundo, que creo que es interesante, es de blended finance o finanzas mixtas. Y acá algo interesante es que muchos de ustedes a veces tal vez quieren ingresar al mercado a un sector o a una población de impacto, pero desafortunadamente el riesgo no les es posible. Entonces acá lo que se ha buscado hacer es el sector ambiental o sector rural, donde uno dice, bueno, necesitamos ofrecer préstamos a población más vulnerable, pero el mercado no permite esto. ¿Cómo atraemos otro tipo de financiación eh, donante o que subvencione y baje el riesgo, donde se mezclen diferentes fuentes de financiación para que el privado siga buscando su riesgo de mercado y alguien asuma el riesgo que no puede asumir en tasas, en etapas iniciales, de construcción, de asesoría técnica, en diferentes mecanismos, pero esto realmente lo que permite es que se creen unos momentos de etapa inicial del mercado para lograr bajarle el riesgo al sector privado, el riesgo a ustedes y bajarles el riesgo sobre todo a la financiación cuando se quiere ingresar a algunas poblaciones o actividades de mayor riesgo. En Colombia, Naciones Unidas desde el Fondo Multidonante ha venido haciendo varios fondos en estos temas, sobre todo para desarrollo ambiental, con unos resultados interesantes, todavía con potencial importante de escala. En los últimos estudios que hemos tenido con varios actores de la academia en Colombia dicen, si queremos realmente mover mayor capital para temas de innovación financiera y de impacto social público y social o público y otras fuentes, privado y otras fuentes, perdón, Blended Finance puede ser uno de los mecanismos que ayuden mejor a disminuir el riesgo para que sigan trayendo los capitales que necesitamos promover inversión, sobre todo en un momento como este para el país. El siguiente es uno que sí conozco más de fondo, porque la Fundación Corona ha sido ejecutora tanto del BitLab como de la cooperación de Suiza en promover financiación basada en resultados. Este mecanismo que busca o que promueve. Muchas veces, voy a darles el ejemplo que más trabajamos en Colombia, la gente decía, quiero emplear a población vulnerable. Y la mayoría de los programas públicos o hasta sociales se enfocaban en formar personas. Entonces, uno invertía en actividades de formación,
pero no se garantizaba si la persona se empleaba o se retenía dentro del empleo. Dicho esto, uno no sabe la eficiencia ni la efectividad pues, de ese gasto, tanto privado como público. Entonces, tanto la cooperación de Suiza, el BID y muchos más actores, hoy en día somos más de 60 trabajando en estos temas de inversión de impacto, empezaron a promover bonos de impacto, empezaron a promover bonos de impacto social, otros mecanismos, donde se transfiere el riesgo al privado mientras se logra el resultado. Les voy a presentar rápidamente acá para que entiendan cómo era el mecanismo. La alcaldía de Cali, junto con el BitLab, para darles un ejemplo, quería que las personas vulnerables de la ciudad de Cali se pudieran emplear y retener entre 3 a 6 meses. Entonces dicen, ¿cómo lo hacemos de una forma costo efectiva? Definamos cuánto vale el resultado, pongámosle más o menos esas personas formadas, empleadas, estaban costando cerca de 4 millones de pesos y pagaba 30% cuando se empleaba, 40% a los 3 meses y 30% a los 6 meses. Para que esto pasara, estos actores transfieren el riesgo a esta caja, digamos, de grupo de implementación privada. Acá traemos varios inversionistas, fundaciones como Santo Domingo, Bolívar de Vivienda, Plan Internacional, WWE, Corona y otros. Ponemos el capital de riesgo, se hace como un SPV, un contrato fiduciario. En este caso se trabajó con Corporación Inversor, un Impact Asset Manager como gestor de los recursos, el que está administrando y respondiendo por todo el contrato. Se contrata a los mejores del mercado. Pueden ser con ánimo de lucro, puede ser con ánimo de lucro, y estos son sin ánimo de lucro para responder a esa necesidad. Se atendía a toda la población y toda la población, una vez se convocaba, se le cerraban las brechas de cada talento humano, se acompañaba y se empleaba. Un tercero independiente, en este caso Deloitte, verificaba uno por la planilla fila, por certificados laborales, cómo estaban las personas y si las personas sí estaban empleadas y sí estaban reteniendo el empleo, el gobierno, en este caso la alcaldía o el BID o cualquier tipo de financiado, pagaba por el resultado. Este tipo de mecanismos pues permitieron que estos actores que eran inversionistas invirtieran a riesgo, recuperaron su capital, el gobierno pagó solo por resultados reales y claramente creamos una cantidad de información que nos permitió reconocer que la formalidad de las mujeres aumentó en 13 puntos porcentuales en este programa, que se veía, digamos, que el 70% eran mujeres, qué tipo de contratos estaban teniendo. Vimos que había muchos contratos formales, pero también por obra y labor, además de los de corto plazo. Entonces podíamos tener un acompañamiento muy, muy importante y luego de haber hecho 4 proyectos como este, que se hicieron desde el 2016 hasta el 2023, el gobierno de Bogotá, o la alcaldía de Bogotá, es uno de los contratos más grandes de pago por resultados. Y hoy en día Colombia está pensando que ya luego los aprendizajes de empleo podemos entrar a temas de emprendimiento, a temas ambientales, a temas de productividad. Y se viene generando un tipo de nueva mentalidad más hacia resultados que hacia actividades y donde podamos hacer alianzas público-privadas o con cooperación para generar mayor efectividad de los recursos. Un siguiente ejemplo de otro mecanismo de innovación financiera es uno que se llama Impact Link Finance. ¿Esto qué es? Y perdón que son todos los nombres en inglés, pero hay un tema de tendencia que ha traído Estados Unidos o de Reino Unido sobre todo. Y es un mecanismo donde lo que se busca, parecido al de resultados y al de Blended Finance que les decía al inicio, es que una empresa dice, yo necesito financiación, pero alguien está dispuesto a asumir parte de la tasa si logra impacto. Entonces voy a decir, el mercado ofrece una tasa al 10% y uno dice, yo soy como Fundación Corona una entidad que puedo subvencionar el 5% si logra impactar empleos de jóvenes o de población vulnerable. Y esto está haciendo que se alineen los objetivos o de nosotros como fundaciones que apalancamos recursos del mercado capital, o de los financiadores principales, banca, pero también de las empresas, para que las empresas puedan lograr tener acceso a un menor capital, a un capital de trabajo un poco más económico, pero que también se incentive moverse hacia objetivos de impacto que le interesen claramente al modelo de negocio, o que le interesen también a los diferentes financiadores. Entonces yo creo que esto ha logrado recaudar y apalancar más recursos del mercado de financiación, disminuyendo el riesgo nuevo para las empresas que quieran cada vez ir acercándose al mercado. Lo hablaba hace poco en México, vienen avanzando bastante con este modelo y inicialmente decían, financiemos así empresas de impacto. Obviamente,
con la empresa ya busca un objetivo de impacto, pues se alinean los incentivos, pero rápidamente han visto un mercado en las medianas y pequeñas empresas a decirles, no, yo puedo también ofrecer a empresas que no son de impacto, busquen lograr objetivos de impacto y les ofrecemos este tipo de mecanismos de financiación atada a algún tipo de incentivo, lo que pues acerca mayor la capacidad de generar impacto, que como muchos de ustedes ya seguramente están haciendo, pero se puede medir mejor, incentivar mejor y bajar los costos, digamos, del capital financiero. Y este, pues que creo que es el que más se ha escalado y Colombia lo ha venido desarrollando más, son los bonos temáticos. Claramente en el mercado de Colombia se han emitido bonos verdes, bonos sostenibles, alguno que otro bono social se han venido lanzando. Hoy en día hay bonos de objetivos de desarrollo sostenible donde adaptan un porcentaje también al cumplimiento de unos indicadores. Se están cada vez ahorita con la COP que tenemos este año, bonos azules también para todo el tema de agua y océanos. Entonces vemos que estos bonos temáticos siguen siendo mecanismos de innovación financiera donde podemos atraer más recursos del mercado para financiar proyectos, tanto públicos como privados, o tenemos que seguir promoviendo cómo logramos mayores innovaciones, porque hay algunos de los retos que hemos visto con las calificadoras es pensar bien cómo se garantiza este impacto, tanto ambiental como social, es un tema todavía que no sabemos hacer o que se debe seguir mejorando, que todavía se puede seguir mejorando para generar un mayor impacto. Desde la fundación, ¿qué hemos venido haciendo? Les comparto más que todo algunos casos. El primero que les compartí antes, el programa CIPSCO, de bonos de impacto, Social Impact Bonds, de su sigla en inglés, hoy en día se llama Más Pago por Resultados. Luego de los primeros 6 años, esta segunda fase busca mayor institucionalidad pública, pero también nuevos mecanismos de innovación financiera, y la fundación está acá siendo un actor que ayuda a articular a todos los otros, públicos, privados, inversionistas, promoviendo esta mentalidad hacia los resultados. Otros mecanismos que hemos venido haciendo es una iniciativa que trabajamos por jóvenes, en un programa que se llama Global Opportunity Youth Network. Inicialmente está en Bogotá, llevamos 5 años en Bogotá, de hecho esta semana, el jueves, la celebración de los 5 años de cómo se está trabajando con los jóvenes con potencial, y lo llevamos haciendo en Barranquilla con otros aliados por un año. ¿Qué hemos hecho acá? Se han hecho 2 fondos. Un fondo, y es que veíamos que había una brecha grande en el sector digital y sobre todo una brecha para la población vulnerable. Entonces acá se empezó a trabajar mecanismos de pago por resultados, pero sobre todo para el sector digital, y dependiendo de los financiadores, trabajamos mucho énfasis en mujeres migrantes, y en esta población que no está accediendo a estas oportunidades en el sector digital, y ha sido un fondo que ya se ha tenido 4 cortes y se han empleado más de 400 personas en el sector digital a través de estos programas de bootcamps. Y el segundo es un fondo que trabajamos con Lumni, se llama un fondo de evolución digital, y acá la diferencia es que quienes repagan el valor es la misma los estudiantes, es decir, los estudiantes se les da un préstamo, se les ayuda a conseguir empleo en el sector digital a través de bootcamps, maestrías o diferentes programas de formación. Una vez consiguen su empleo, un porcentaje futuro de su salario, que se acuerda con ellos desde el inicio, devuelve los recursos al fondo, y es de ahí donde se va haciendo un fondo más sostenible para poder seguir creciendo en el impacto. Estos 2 han sido programas exitosos que nos han permitido crear aprendizajes para hablar con Secretaría TIC, con la Mesa del SENA para hacer mayor influencia en todo el sector digital y sobre todo desde los jóvenes. Otro programa que hemos venido trabajando varias fundaciones, a la Fundación Santo Domingo, Saldarriaga Concha, Bolívar, WW, nosotros y la Fundación Ford, y es una alianza que se llama ORIDI y Alianza para la Transformación Social. Y acá es muy interesante porque como fundaciones dijimos, dado que estamos aprendiendo a crear estas innovaciones financieras para fortalecer organizaciones, estamos haciendo fondos, ya llevamos 22 organizaciones donde apoyamos recursos a entidades sin ánimo de lucro, pero también a entidades con ánimo de lucro que estén generando un impacto importante en el país, en territorios donde no estamos nosotros como fundaciones y donde hay principales necesidades. Ahí hemos hecho préstamos, grants atados a resultados, diferentes esquemas de contratos, pero sobre todo lo que queremos es cambiar la mentalidad de cómo debemos trabajar desde la filantropía para crear innovaciones y fortalecer capacidades organizacionales. A nivel organizaciones, como fundación creemos que nunca podemos hacer esto solo, hay que crear ecosistema y promover colaboración. Entonces hemos
creado en Colombia el NAP. El NAP hoy en día es la organización que promueve la inversión de impacto en el país, junto con más de 11 actores. Somos parte de este comité que promueve la inversión de impacto en Colombia. Ya se tuvo el primer evento, el segundo se va a tener a finales de este año, pero es muy interesante para ustedes que conozcan el NAP en Colombia. Por lo que les digo, se está trabajando mucho hacia transparencia, economías de impacto, que puede ser muy importante. Latimpacto, esta red también somos promotores que se viene trabajando hace como 5 años en promover Venture Philanthropy, y desde la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares, también queremos reconocer cómo toda la inversión social que se está haciendo desde las fundaciones debe complementarse con otros tipos de inversiones privadas y promover mayores fuentes de innovación. Justamente vamos a hablar de esto en el evento que se va a tener en octubre en Barranquilla con todo el sector social dentro de la AFE. Y los últimos 2 temas que estamos veniendo trabajando de innovación financiera de la fundación es presupuestos participativos. Esto es una práctica que viene más, sobre todo desde mecanismos de participación ciudadana, y es como tanto grants participativos como presupuestos participativos públicos permiten que los ciudadanos tengan mayor injerencia y los actores de los territorios tengan mayor injerencia en cómo tomar decisiones de proyectos locales. Y vemos que esto puede tener doble impacto, uno de apropiación, de participación y de volver, digamos, a crear confianza ante las instituciones con una buena rendición de cuenta que se pueda trabajar. Entonces, ya como para ir cerrando, para dejar más tiempo de conversación con ustedes, que parece más interesante oírlos y poder compartir algunos aprendizajes o dudas, yo sí creo que desde el sector privado y el Foro Presidente tienen una oportunidad muy interesante. Ya están haciendo muchas acciones, ¿no? Para el inicio como agentes de cambio económico, social y ambiental para el país. Pero tenemos que reconocer quiénes dentro de ustedes, porque esto se promueve por champions y por alianzas, están interesados en promover este tipo de innovaciones o que ya las están haciendo y se puedan unir a compartir sus casos de éxito, porque yo creo que lo que hemos aprendido en estos años es desde las personas y desde los champions que se van moviendo este tipo de agendas en el país y se puede atraer más y mejores recursos hacia adelante. Lo segundo, Colombia sí o sí tiene que aumentar el capital hacia el impacto. Entonces, tenemos que seguir promoviendo inversión desde las fundaciones, desde cooperación, obviamente, pero desde el sector privado reconocer cómo se ve. Acá hemos trabajado muy de la mano un tema que se llama Unidos por los ODS, no sé si conocen esa iniciativa, pero con la Cámara de Comercio Bolívar de Bien de Impacto Global hemos intentado medir cuál es la inversión que está haciendo el sector privado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que es mucho, pero tenemos que seguir pensando en nuevas formas para seguir promoviendo mayor inversión y aumentar el impacto. Promover las economías de impacto es una forma de decir, creo que la nueva forma de ver el capitalismo es reconociendo que tiene que ser regenerativo, sostenible, que cree capacidades y que se reconozca ese rol de impacto ambiental y social con todas una de las inversiones, tanto desde el consumidor, desde la producción, desde la cadena. Hemos visto muchos incentivos, digamos, en todos los temas de economía circular. Y es ver cómo es una conversación transversal, donde todos estemos promoviendo economías de impacto. Claramente es una forma de promover sostenibilidad y capacidad también de dar mayor equidad con todas las poblaciones. Y vuelvo y cierro porque creo que este es un tema fundamental, es la transparencia y el impacto. Creo que a medida en que ustedes compartan, y la mayoría lo deben estar haciendo ya, transparencia frente al impacto que hacen, cómo lo están midiendo. Gran parte de los retos es que cada uno lo mide de una forma diferente, entonces no suma. O sea, uno multiplica cuando se une porque cada uno tiene esquemas diferentes y tenemos que reconocer cómo hacemos una medición más conjunta para reconocer la importancia del sector privado en la contribución siempre que tenemos del país en todo el desarrollo social, económico y ambiental, pero para eso tenemos que promover internamente de las cabezas de las organizaciones y luego poco a poco las diferentes áreas, cómo se está midiendo, cómo se está agrupando, cómo se está sumando. Sé que siempre desde diferentes gremios se ha medido la inversión social. Si no estoy mal, el año pasado, el último informe, eran más de 400.000 millones de pesos de inversión social de Colombia, pero esa inversión tenemos que verla también hacia objetivos donde podamos sumar más hacia la necesidad, digamos, de acuerdo al contexto que tenemos. Entonces yo quería como compartirles estos como algunos